Fuera como fuese, el saber lo que sabía se lo debía el Nini únicamente a su espíritu observador. Sin ir más lejos, si los niños y los mozos se arrimaban al tío Rufo el centenario, solo por el capricho de verle temblar la mano y luego reír, el Nini lo hacía empujado por la curiosidad. El tío Rufo, el centenario, sabía mucho de todas las cosas. Hablaba siempre por refranes y conocía al dedillo el santo de cada día. Este es un texto del libro Las ratas de Miguel Delibes y trata sobre un niño, el Nini, que vive en una cueva junto con el tío ratero, un hombre que vive de cazar ratas de río. De este libro me ha sorprendido cómo era la vida en los pueblos castellanos sobre los años 40, cuando todos sus habitantes dependían de las cosechas, lo que quería decir que su destino estaba a merced de los elementos, ya que una granizada podía acabar con la comida de todo el año. Este libro se lo recomendaría a todo aquel al que le guste conocer otras realidades, ya que el mundo de los personajes nos hace reflexionar acerca de nuestra vida actual y que hay gente que vive mucho peor que nosotros, que debemos estar contentos de vivir como vivimos. Hola, os voy a presentar este libro, se llama El jardín. Es un libro informativo y también es, que es tanto para estudiar que para disfrutar. Esto lo puede leer un niño de infantil y de bachillerato. Tiene poco texto y tiene muchas imágenes que también ayuda a que entiendas mejor un poco la explicación. Y tiene también muchas ventanas para que puedas verlo mejor y puedas entender mejor un poco de qué va. El libro te habla de curiosidades de cada estación y también de qué frutos puedes recoger en cada una de cada estación. Y es muy interesante leerlo, yo lo recomiendo. Y bueno, espero que os guste. Pues muy buenas tardes. En esta segunda jornada del Festival Lina. Y nada, simplemente daros un pequeño saludo. Ahora os daré paso a Isabel y daremos comienzo a la segunda jornada. Y lo único que quería comentar es daros las gracias por la participación que habéis hecho en el mapa. Voy a pedirle a Fernando que a ver si puede hacer una pequeña visualización para que veáis esta idea que teníamos de que el Lina era mucho más que un festival que se realizaba en Valladolid o ya el año pasado que le quisimos dar una entidad de toda la comunidad de Castilla y León, y cómo poco a poco queremos que este tema que vincula la naturaleza, vincula los libros y este año muy concretamente vincula todo eso dentro del mundo rural, cómo se extiende más allá de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. Y nada más, solo invitaros a que utilicéis la plataforma Zoom. Está muy bien ver los vídeos por YouTube porque cada una tiene su casuística y puede ver las sesiones cuando pueda, pero es muy bonito poder aprovechar, aunque parezca poco frío, este formato del Zoom, porque después vais a tener la oportunidad de hablar como si estuviéramos aquí prácticamente con los ponentes y las ponentes y poder hacer vuestras preguntas y que os vean la cara, ya que no nos podemos oler, no nos podemos tocar, por lo menos que nos podamos poner la cara y podamos escuchar nuestra voz. Así que nada, que disfrutéis otra jornada más y simplemente doy paso a Isabel, que tiene cosas muy interesantes que contaros. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, yo más que cosas interesantes tengo que presentaros a las invitadas y al invitado interesante que tenemos hoy. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de ratones de campo y ratones de ciudad, que así es como hemos querido titular a esta conversación que vamos a tener. La conversación la hemos titulado así por la fábula de Esopo, que seguro que muchos conocéis, y si no la conocíais ya os la ha contado Laura en su vídeo. Y en realidad lo que queremos abordar hoy aquí, esta tarde, y lo que esperamos que os haya dado tiempo a pensar un poco a lo largo de esta semana, es a cómo se relaciona el rural y lo urbano, pero con una mirada un poco contemporánea, ¿no? No nos interesa demasiado ahondar en la brecha ni hacer una comparativa, sino que lo que nos interesa es transitar un poco cuáles son las sinergias que están pasando hoy. Y para eso lo que hemos querido ha sido explorar distintos proyectos que están en marcha y que son muy distintos entre ellos. Ojalá hayáis podido disfrutar de los contenidos. Sabemos que la guía de recursos de esta semana iba cargadita. Se lo agradecéis a Marta ahora y a los ponentes que han aportado un montón de cosas. Y bueno, a lo mejor habéis tenido ya tiempo de explorar algunos de los recursos y si no, pues ahí os quedan para cuando os llegue el momento. Si tenéis ya una opinión generada y si a lo largo de la conversación os surge alguna pregunta, pues por supuesto es muy bienvenida, porque como os decía Tony, de lo que más nos interesa es generar conversación. O sea, que está muy bien que veamos los contenidos y que nos los veamos tranquilamente a nuestro ritmo, pero que nos interesa mucho la conversación. Creemos que es una muy buena oportunidad para intercambiar experiencias. Os cuento un poco cómo va el desarrollo de la tarde, que es muy parecido al de la semana pasada. Vamos a tener durante una hora en pantalla a los invitados y a la animadora de la conversación y les vamos a escuchar contrastar sus proyectos y bueno, charlar acerca del tema de esta tarde. Dentro del Zoom hay otras personas que habéis entrado y que os vamos a pedir por favor que estéis silenciadas y si puede ser con la cámara apagada para que en pantalla tengamos nada más a las 4 personas y sea más cómoda y más fluida la conversación. Más o menos cumplida una hora, yo voy a entrar, todas las personas que estáis en el Zoom os ponéis vídeo y os ponéis voz y ordenadamente, como buenamente podamos, nos vamos dando turno de palabra para alimentar la conversación. Podéis hacer preguntas, podéis contar vuestro proyecto durante un ratito. Y a la vez voy a estar pendiente, yo y los que estamos aquí, que hay más gente, vamos a estar pendientes de las personas que estáis siguiendo la retransmisión por el canal de YouTube. Y en el chat que os aparece a un lado en la pantalla en el YouTube también podéis aportar todo lo que queráis, que en la medida de lo posible lo vamos a volcar aquí a esta conversación. Y si hay alguien de los que estáis en YouTube que no se aguanta y que de repente tiene muchas ganas de decir algo, escribís un correo al mail y si nos da tiempo os mandamos las claves para que os coléis en el Zoom, porque lo que queremos es eso, que haya mucha conversación. Sobre la dinámica de la sesión yo creo que nada más, si os surge alguna pregunta, como hay canales abiertos podéis preguntar y como nos interesa mucho la conversación, pues por eso hemos invitado a Marta Álvarez para que la modere y sobre todo que la anime. Os la presento un poco para quienes no la conozcáis. Es educadora y mediadora cultural, es licenciada en Filosofía y máster en Historia del Arte. Ahora mismo compatibiliza la docencia con la gestión cultural. Está dando clase de filosofía en un centro de secundaria y en general es una persona muy inquieta y muy curiosa, pero en particular le interesan algunos temas como por ejemplo los feminismos, la crítica institucional, el rural y la producción local desde la periferia. Por eso nos parecía tan apropiado su perfil para animar esta conversación en concreto que vamos a tener esta tarde. Como os he dicho antes, en la guía de recursos podéis ver algunos de los proyectos con los que de alguna forma u otra está relacionada. Vais a ver que son muchas cosas. Algunas de las que participan, en algunos de los que participa muy activamente, es, por ejemplo, la Fundación Entre Tantos, que a lo mejor algunas conocéis, con Ecopera, y otros proyectos en los que se ha embarcado, que a mí a veces la veo y me apabulla, porque a veces no los entiendo, es el BitLab, que es un laboratorio sobre arte digital que se desarrolló en el Lava, en Valladolid. Ocupi Gender, que fue un foro sobre feminismos, ha hecho tareas de comisariado para Seminci y para otras entidades y ha formado parte del equipo de mediación del MUSAC. Bueno, como veis, destaca siempre su compromiso con lo contemporáneo y yo a veces le digo que es una moderna
Que algunos de esos proyectos me parecen como cosa de marcianos, pero es cierto que luego esos proyectos casi nombrados, como que se nos escapan un poco, vistos desde cerca siempre huelen a tierra y siempre se respira aire del campo. O sea, que hay algo en ella que tiene las raíces bien puestas. Os dejo con ella para que os presente a los invitados y para que podáis disfrutar de la conversación. Y nada, viene remangada y dispuesta a meter las manos en el mondongo, que por cierto es su palabra almáciga para hoy. Así que muchas gracias y luego nos vemos. Vale, genial. Pues muchas gracias, Isa. Gracias por la presentación y gracias por la invitación y gracias por las palabras tan bonitas además que me has dedicado. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentar un poquito a las ponentes que me acompañan hoy, que son quienes tienen que hablar en realidad. Tampoco me quiero extender mucho porque estas cosas de las presentaciones no me gustan nunca mucho en realidad, pero sobre todo porque tenéis sus perfiles más descritos en el programa completo de Lina. Pero bueno, por ubicarnos un poquito, está con nosotros Luis Martínez Campo, que trabaja en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado, un pueblito de León. Él es músico, artista y educador y ha colaborado en numerosos proyectos artísticos y educativos. Por ejemplo, en el DADOS de Salamanca, con la Universidad de Salamanca, en el colectivo Menir, la asociación UAMF, que nunca soy capaz de pronunciar bien, perdón Luis, las Juventudes Musicales de León, etcétera. Entonces, actualmente es miembro del área de educación y programas públicos de la Fundación Cerezales, como digo, y allí desarrolla el proyecto que habéis podido conocer a través del vídeo de esta semana, de los sonidos de la escuela rural, y colabora en el laboratorio cuadrafónico electroacústico, que es un pepino, además, del que molaría también hablar un poquito más tarde. Laura Belicia, hola Laura, es maestra en la escuela pública desde 2007 y ha trabajado en diferentes centros en la Sierra de Guadarrama y en la Sierra de la Demanda. Lleva 7 años en un CRA ubicado en los Montes Torozos, allí en una escuela pues con muy poquitas acompañantes, ¿no? Con muy poquitas alumnas, como habéis podido también saber por el vídeo que habéis visto. Y bueno, es como el proyecto así principal del que nos ha hablado y que me parece súper interesante, es ese trabajo con medios de comunicación a través del blog que has hecho con las niñas de la escuela, ¿no? Un trabajo así de periodismo con ellas, que me parece también súper interesante. Y Amelia Aranguren, que forma parte del proyecto Campo Adentro, Inland, pues tiene una larga trayectoria vinculada al arte contemporáneo o a la producción artística contemporánea. En los años 90 estuvo en el Jeu de Paume en París como coordinadora de exposiciones. Después ha sido directora artística de la Galería Max Estrella de Madrid. También ha sido responsable de actividades en la Fundación Federico García Lorca y coordinadora del Espacio 1 en el Museo Reina Sofía. Desde 2011 es miembro de Campo Adentro y bueno, pues desde ahí también trabaja específicamente en el CAR, ¿no? En el Centro de Acercamiento a lo Rural que hay en Madrid y que también nos ha contado un poquito en el vídeo, un poquito o extensamente. Bueno, pues como podéis ver son 3 perfiles diversos y con diferentes acercamientos a la producción cultural contemporánea desde mi punto de vista, más desde lo educativo, en el tránsito entre lo educativo y lo artístico y a través de la mediación, etc. Y entonces, bueno, pues me parecen 3 posicionamientos súper interesantes vinculados con lo rural, sea lo que sea eso, de lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, espero que la conversación que mantengamos ahora pues sea bastante rica. Así que nada, pues si os parece vamos a comenzar. No sé si queréis comentar algo así de inicio, cualquiera de los 3, o arrancamos. Saludos, ¿no? Como bueno, estábamos hablando antes de conectarnos precisamente, bueno, de abrir la emisión, de lo ortopédico que resulta esto de
las videollamadas, que uno ya no sabe ni con quién está hablando aunque tenga las caras delante. Así que bueno, vamos a intentar que sea lo más orgánico posible, veremos a ver cómo nos sale o cómo me sale, porque además yo estoy espesísima últimamente, pero bueno, vamos allá. Bueno, pues yo quería articular la conversación de hoy, que como ha comentado Isa, se llama Ratones de campo, ratones de ciudad, y que precisamente lo que nos plantea o lo que nos plantearon inicialmente como tema de conversación eran esas fricciones y colaboraciones que se pueden producir entre el campo o el rural y la ciudad o lo urbano, ¿no? Que bueno, que pueden ser, entiendo, muy ricas, pero están atravesadas por una tensión que podemos llamar colonial y que de hecho hay muchas personas que están denominando así, ¿no? Este es un poco como el tema en el que nos situamos y a partir de ahí pues vamos a activar algunos temas concretos de conversación. El primero de ellos es el cómo se construyen los estereotipos sobre el rural. Precisamente hay una serie de palabras asociadas al rural. Para empezar, la propia palabra rural o la propia palabra campo, que yo a veces cuando la digo, cuando estoy en el rural me dicen que de ciudad eres. U otras palabras, pues como puede ser el propio campesinado, ¿no? Que al final es un concepto construido sociohistóricamente. Entonces, me planteaba o me preguntaba recientemente, precisamente haciendo un trabajo educativo, cómo se ha construido ese estereotipo sobre lo rural, sobre el campesinado también, y qué podemos hacer para cambiarlo, puesto que hay algunos elementos del estereotipo construido hasta ahora que pueden ser poco empoderadores, cuando menos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería iniciar la conversación por ahí, ¿no? Por cómo son esos falsos estereotipos que se han construido sobre el rural, cuánto beben del colonialismo urbano o de un romanticismo urbano, si es que al final viene a ser lo mismo o no. Y desde dónde se tienen que construir a partir de ahora, si queremos que sea una relación más sana. Luis, ¿querías empezar tú a comentar cositas? Sí, puedo empezar yo, sin problema. Bueno, muchas gracias, Marta, por guiar la conversación y gracias a Lina, a Isabel y a toda la organización, en primer lugar, por habernos invitado. Bueno, respecto a esto que empezabas comentando, Marta, yo creo que, claro, el tema este de los estereotipos, que tiene que ver un poco quizás con los imaginarios, ¿no? El tema de los imaginarios, de cómo se construyen, dónde se construye, quién los construye, claro, es algo que todos tenemos muy asumido, que desde hace siglos en muchos casos la literatura, más tarde el cine, han construido especialmente sobre lo rural, sobre el medio rural y sobre muchas veces la imagen que se tiene de lo que es alguien de pueblo, ¿no? Claro, tiene que ver con... O sea, una cuestión importante es que tiene que ver con quién tiene la hegemonía del poder cultural. No es solo del poder económico o del poder social y político, sino quién ha tenido la hegemonía de quién, por ejemplo, en la literatura, quién publicaba libros y dónde y desde dónde escribían. No, todo esto del romanticismo viene muchas veces de gente que escribía sobre el campo, pero no vivía en él, ¿no? O gente que se daba un paseo por el campo, que es muy típico también, ¿no? De la idea esta de ir a inspirarse, ¿no? No es gente que se levantaba allí todos los días a las 6 de la mañana para ordeñar a las vacas. Era alguien que se daba un paseo un día y luego volvía a su casa, ¿no? Entonces, claro, la problemática no es cuáles son esos estereotipos, cuáles son esos imaginarios, sino yo creo que muchas veces la problemática es cómo han llegado después, cómo ha sido un viaje de ida y vuelta, cómo han vuelto al medio rural y cómo han generado ciertos autoconceptos en el medio rural, muchas veces contaminados o influidos, tampoco tiene por qué ser a priori negativo, sobre esa imagen que hay de lo que es un pueblo o ser de pueblo o del de pueblo, que es en realidad muchas veces como la gente del medio rural se autodenomina, ¿no? La gente de los pueblos. Y cómo ese estereotipo ha sido un poco de ida y vuelta, ¿no? Alguien desde fuera lo ha creado, se lo ha llevado, lo ha cocinado, luego ha vuelto y genera a veces un autoconcepto. Es decir,
que la gente que habita el medio rural tiene a veces, no es generalizado, autoconceptos que se influyen de esto. Esto a mí me interesa mucho, no tanto por quizás este autoconcepto, o sea, este concepto que tenemos de lo que es alguien de pueblo, para entendernos, ¿no? Como el estereotipo más visual o físico o de personalidad, sino lo que tiene que ver, y que seguro que mis compañeras pueden aportar mucho en esto también, sobre el conocimiento campesino. Porque aquí hay una cuestión clave que entronca directamente con lo educativo, que es toda esa serie de saberes campesinos ligados a la tierra y al territorio, que durante generaciones el campesinado en Europa, en el mundo y en concreto en nuestro caso, en el medio rural, en los medios rurales de interior, sobre todo en España, ha ido generando y cómo la confrontación con los saberes tecnológicos, los saberes académicos, ha ido en muchos casos suplantando esos saberes campesinos, ¿no? Es decir, que muchas veces los imaginarios, y a eso me refiero también con ese viaje de ida y vuelta, al final ahora muchas veces lo que pasa es que los habitantes del medio rural tienen categorías creadas por gente que no habitaba el medio rural para definir los elementos de su propia cultura y de su propia realidad, ¿no? Es decir, la biología, la ecología, los lugares donde viven, la etnografía, la cultura que producen, es decir, una serie de categorías creadas desde fuera, se puede decir desde el medio urbano, se puede decir desde fuera en general, y cómo al final han influido en la producción de conocimiento, en la producción de imaginarios propios dentro del medio rural. Entonces, claro, para mí hay un concepto clave que sería cómo sin obviar eso y tampoco sin suprimir visiones que vengan más desde los saberes académicos, desde los saberes científicos, reglados, por así decirlo, cómo tender o cómo buscar esa hibridación de saberes entre estas catalogaciones que a veces ven de fuera, pero que ya están muy interiorizadas en el propio medio rural, y recuperar el conocimiento campesino, que no es otra cosa que toda una serie de saberes producidos durante generaciones, pasados de generación en generación, que estaban muy ligados a esa producción de conocimiento en el territorio y para el territorio, ¿no? Quiero decir que está muy, por poner un ejemplo, y ya paso la palabra, está muy difundida esta idea de jolín, y muy a colación de lo que decía el niño en la reseña del libro al principio, ¿no? De que estaban muy ligados a la cosecha, claro, y eso lo dice, es algo que tiene muy adentro la gente que vive en el medio rural, ¿no? Como sus padres y sus abuelos vivían con la incertidumbre del tiempo atmosférico, del tiempo meteorológico, ¿no? Pero eso llevaba a que había todo un conocimiento, en el caso, por ejemplo, de la meteorología, de unas predicciones muy precisas, pero que funcionaban en un radio de 5 kilómetros, no funcionaban en el valle de al lado, no funcionaban, por eso la gente a veces lo desestima, ¿no? Es que esto no funciona, como el calendario zaragozano o esto o lo otro, que a veces habrá algunas cosas que no tengan que ver, pero hay toda una serie de conocimientos populares que funcionaban en lugares concretos. Entonces, todo ese conocimiento campesino, que también habrá otra cuestión que ya podemos tratar después, que es qué es el campesinado o esta idea del tiempo ligada, ya no del tiempo atmosférico, sino del tiempo cronológico. La idea está de cómo esos saberes campesinos pueden convivir hoy con otro tipo de saberes. Uh-huh. Te veo asentir mucho, Laura. No sé si quieres intervenir tú. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Es súper interesante esto que estás diciendo, Luis. Y yo que tengo a los alumnos en clase y que ahora estoy con 3 niñas, solo, vamos, 5, pero 2 muy chiquitines, pero que he estado también en otros pueblos más grandes. Es curioso esto que comentas de los saberes campesinos, porque cuando yo hablo con los niños, no lo tienen. No tienen esos saberes campesinos, que sería lo normal tenerlos, porque viven en un contexto totalmente, pues muchos padres labradores, otros ganaderos,
y yo estoy con ellos y les digo, ¿eso que está ahí plantado qué es? Porque hay cosas obvias y otras que no lo son tanto, ¿no? Y eso que está ahí plantado ¿qué es? Y qué sé yo, ¿cómo no lo sabes? Pero no es tu padre el que está trabajando esas tierras, ¿no? O sea, hay como un desinterés, vamos a decir, desde los propios niños, ¿no? Como un no querer saber, ¿no? Que tiene que ver con el campo y con el campesinado, y que yo siempre les pico porque a mí me interesa que me cuenten lo que ellos saben, ¿no? Digo, bueno, voy a nutrirme de lo que sabéis vosotros. Y es interesante esto, ver que muchas veces hay quien sí, ¿no? Hay algún niño así que le da, que tiene, ¿no? Muy aguerrido y que está muy firme en sus orígenes, pero lo normal es que no les interese, no les parezca valioso, ni válido, ni útil para su vida. De hecho, los niños que yo tengo en clase y con los que yo hablo y con los que siempre les pregunto qué podríamos hacer para quedarnos en el pueblo, ¿no? ¿A qué os podríais dedicar para quedarnos aquí en el pueblo? Pues ellos tienen claro, integrado y súper integrado que no van a estar en los pueblos. Entonces, es interesante porque decimos, ¿cómo les podemos, no? Esto que hemos construido y los hemos llevado desde la ciudad, como estabas diciendo muchas veces, ¿cómo es? O sea, es que directamente los conocimientos que ellos tienen y a los que yo como profe intento ponerles valor y resaltar y recuperar y de alguna manera poner sobre la mesa, cómo ellos directamente los pasan muchas veces por alto, ¿eh? Y es curioso porque uno siempre intenta, bueno, pues con lo que tenemos, ¿no? Vamos a ponerlo en la mesa porque, y vamos a honrarlo, ¿no? Estamos en el pueblo, tenemos unos saberes, unos abuelos, unas personas, unos mayores, ¿no? Que saben, que tienen unos conocimientos. Pues vamos a traerlos a la escuela, vamos a, de alguna manera, aprender, ¿no? Lo que nos pueden enseñar y claro que lo reciben, pero lo reciben como un poco sorprendidos. Como un poco, esto no es hacia donde ellos en su idea quieren ir. Sí, quizás tenga que ver efectivamente, como está señalando, con esa falta de horizonte que se puede sentir en los pueblos, ¿no? Y ese rechazo o ese desinterés, como tú lo has llamado, también es una cuestión construida, ¿no? Socialmente, quiero decir que no son ellos los que han llegado a ese punto, sino que todos hemos caminado juntos hacia ahí, ¿no? Amélie, ¿cómo lo ves? Que inicia audio. Bueno, yo creo que, bueno, primero de todo también, contentísima de estar aquí y compartir pantalla. Y yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Ya de los jóvenes de la ciudad, de campos, que están mucho, o sea, en un mundo que es el de las pantallas y que no es que no es ni el de la calle de la ciudad, ni el del campo, ¿no? Ni el de la plaza del pueblo. O sea, creo que están en un mundo que es otro, que es muy globalizado y que está pasando ahí dentro, ¿no? Me da la sensación. Nosotras pusimos en marcha un proyecto que era como un experimento que se llama En Voz Alta, que es en institutos, en medios rurales, que se trataba de hacer como, digamos, con soportes urbanos como el hip hop, el trap, o, ¿no? El spoken word, muy asociados como a la cultura urbana, el soporte, pero como para hablar de conocimientos rurales. Y esto es un proyecto que llevamos haciendo desde hace un tiempo, auspiciado, bueno, por un proyecto del Ministerio de Cultura. Y es verdad que cuando el soporte es ya, pues eso, rapear, pero se trata de rapear poniendo nombres de pájaros, ¿no? O poniendo nombres de vientos, ¿no? Como Mallorca, ¿no? Ahí de pronto han salido cosas muy bonitas y muy espontáneas, ¿no? Yo creo que a cualquier chaval cuando le dice, ¿no? Cuando le preguntas cómo se llama este árbol o cómo ¿no? Siempre le da un poco de como de
pereza, ¿no? Esa contestación, pero pasando por el juego yo creo que salen, sí, por la creación así más espontánea salen muchas cosas y sin duda yo creo que esa identidad está, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Que a lo mejor es que son gestos y no son, ¿no? Que son maneras de un saludo, ¿no? Y eso yo creo que es también muy bonito trabajar como desde casi lo invisible, lo imperceptible también, ¿no? Sí, pensaba, por ejemplo, cuando estabas hablando de que si diferentes tipos de árboles o de pájaros o de lo que sea, ¿no? Como esa sensación de que todos estos conocimientos son inútiles, ¿no? Esos conocimientos a los que hacía referencia, por ejemplo, Luis, ¿no? Y que por esa misma regla de tres, por supuesto, la filosofía desaparece, la literatura más o menos también, y etcétera, etcétera. Con lo cual, el medir todos estos saberes con respecto a su utilidad, ojo, cuidado, como dicen los chavales, ¿no? Dale, Luis. Sí, pero es que justo tenía que apuntar esto de lo útil y lo inútil, ¿no? Pero utilizando una buena acepción de útil-inútil, no en este caso, ¿no? Como que muchas veces se lleva a las artes o la filosofía lo que es útil y lo que no, porque se está hablando de una o sea, que es monetariamente hablando útil o inútil. Respecto a lo que comentaban Laura y Amélie, claro, hay una cuestión que para mí es clave y es cómo todos estos saberes pasan sobre todo a partir de... es un proceso que empieza a finales del siglo XIX, pero durante todo el siglo XX pasan el filtro de la etnografía, se convierte en una especie de patrimonio museográfico y entonces pierden la utilidad, ¿no? Porque ya son como una cosa, es lo que decía Laura, ¿no? Es que, claro, los niños no lo tienen y suena como a cosa esto de los abuelos, ¿no? Esto que me hablaba mi abuela que hacía su madre, ya no que hiciera ella. Y suena como huele como a armario viejo, ¿no? Porque es como que esos saberes se han pasado culturalmente hablando por un filtro de la museografía, sobre todo a principios del siglo XX, que los convierten en una especie de patrimonio. Digo patrimonio en el sentido como más estático, ¿no? Sí. Sí, de patrimonio etnográfico, de, bueno, pues eso, cómo se trabajaba la tierra, pero no para trabajarla, sino como para saber culturalmente, como si hablaras de la prehistoria o de cómo se hacían en el siglo XV las cosas, ¿no? Entonces, claro, hay esa diferencia entre esa etnografía que comparte un conocimiento, la palabra no sería inútil, sería no aplicable a la realidad, y cómo el saber campesino era totalmente pragmático, porque no eran cuestiones de, bueno, es que lo hacía mi padre. No. Como lo hacía mi padre y funcionaba, yo lo reproduzco. Y si no funciona, lo cambio. Quiero decir que no había apego a mantener cosas que no eran aplicables, por ejemplo, en el caso del campesinado, en la realidad, ¿no? Había un pragmatismo total. El problema es que el modelo de vida campesino, sobre todo en Europa, ha desaparecido. Entonces, por eso también son conocimientos que se consideran no aplicables. La agricultura existe, la ganadería también, pero el modo de vida campesino no era solo la agricultura y la ganadería. Claro, es lo que decía Laura, ¿no? Si tus padres se dedican, a mí me pasa con los alumnos, con los niños con los que trabajo en el CRA, las familias se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. Pero claro, no es lo mismo que el campesinado, porque el campesinado tenía lo que yo entiendo como campicaran solo al sector primario, sino que hemos cambiado esa concepción de campesinado por sector primario, ¿no? Y entonces hay un secundario, un terciario, y entonces la gente se dedica como a cada cosa. Había una cuestión que estaba ligada a la tierra, que se materializaba mucho en la ganadería y la agricultura, porque eran el sustento, porque eran la comida, pero que tenía que ver también con mantener los montes, tenía que ver con reproducir la producción artística y cultural totalmente desdibujada con momentos que tienen que ver con el campo, ¿no? La siega, la matanza, todas estas cuestiones. A mí una cosa muy interesante que decía Marvadal es que el campesinado no era ocioso, no tenía momentos de ocio, porque estaban totalmente ligados a momentos que tenían que ver con el calendario agrícola, ganadero o con cosas que ocurrían estacionalmente, y esos momentos festivos estaban relacionados con cuestiones de la vida, no había como un momento específico para el ocio.
Sí, sin embargo, probablemente tenían otros tipos de tiempos muy distintos a los de la productividad urbana actual, ¿no? Es decir, los tiempos de espera, los tiempos del pararse, del que deje de llover, etcétera, que hoy no los podemos soportar y que nos ponen de los nervios, ¿no? Porque es que no para de llover, porque es que hay un atasco, porque, ¿no? O sea, toda esa inmediatez que hoy se nos impone dentro del ritmo productivo, ¿no? Antes, si bien igual todo el tiempo era tiempo de trabajo, porque se confundía con los tiempos de la vida, pero había muchos más momentos de puntos suspensivos, ¿no? en los intermedios. Era un ritmo completamente distinto, ¿no? Y precisamente pensaba en cuanto a esa musealización del patrimonio como algo muerto, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es todos esos museos etnográficos o de lo rural o de qué es la vida en el campo, que se han ido distribuyendo a través, creo, de muchas diputaciones o de muchas comunidades autónomas y tal, creo que sobre todo diputaciones, por un montón de pueblos. Tú haces turismo rural y te encuentras con un montón de museos de la vida rural, ¿no? Lo cual es muy interesante porque, y esto me plantea también la pertinencia del CAR, porque parece que eso se musealiza precisamente en el espacio donde era vivido, ¿no? Y donde ese conocimiento era práctico, y de esa manera se mata completamente ese conocimiento, y además no hace el viaje de vuelta a la ciudad, porque en la ciudad esos museos no existen, ¿no? Entonces la pertinencia del CAR en este caso, por ejemplo, que es esa introducción del rural o esa reactivación del rural en la ciudad, me parecía bastante interesante, ¿no? Y reflexionando sobre esta idea del campesinado, de qué es el campesinado frente a las grandes empresas ahora, ¿no? Porque al final la agricultura o la ganadería son grandes industrias en la actualidad. Entonces, esa imagen del campesinado que está muy desdibujada, como comenta, por ejemplo, Mar Badal en Vidas a la intemperie, ¿no? Contrasta mucho con propuestas alternativas de producción económica en el rural, como pueden ser la agroecología, la ganadería extensiva, etcétera, ¿no? que nos permiten ver la intersección entre la ciudad y el rural de una manera distinta y mucho más consciente, ¿no? Este tema se ha trabajado bastante desde campo adentro. Amélie, no sé si nos puedes iluminar un poquito a ese respecto. Nosotros, ya desde hace varios años tenemos una escuela de pastores y pastoras, que en principio se hacía en Picos de Europa y ya por segunda vez se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Y bueno, este es este segundo año, que coincidió además con el principio de la pandemia, pues se hizo la primera parte online y se apuntaron 140 personas a hacer la escuela de pastores y pastoras, que fue, bueno, podíamos acogerlas a todas porque al ser online pues se pudo hacer. Y lo que nos sorprende, siempre lo que nos sorprende, ¿no?, es cuando en este tipo de escuelas, de actividades casi propuestas, es como esa idealización de alguna manera, ¿no?, como de vivir en el campo, del medio rural, ¿no? Y entonces esta escuela de pastores está hecha por un lado de esta teoría y luego vienen las prácticas. Y durante las prácticas, claro, muchísima gente es consciente de la enorme dificultad que es vivir de un rebaño, de la ganadería extensiva. Pero eso es como un primer aprendizaje, entender la dificultad de este modo de vida, que siempre nos sorprende mucho cómo reaccionan, como en muy pocos días de no soportarlo, ¿no?
Entonces eso creo que hay esa idealización, ¿no? de alguna manera de querer escapar de la ciudad y en el fondo es muy difícil escapar, es muy difícil vivir del campo, ¿no? O sea, sí que se puede reproducir la vida de la ciudad en el campo, ¿no? Que yo creo que bueno, seguramente hablaremos más adelante, uno de los grandes peligros, ¿no? Esa gentrificación del medio rural, pero vivir la vuelta al campo o sea, vivir de ello me parece que es muy difícil. Luego, por otro lado, tenemos el movimiento inverso, ¿no? Sobre todo en estos barrios, ¿no? Un poco periféricos de Madrid, donde casi todo el mundo procede del mundo rural, ¿no? Son gente que ha cerrado sus casas en miles de pueblos. Y es un poco aquí donde está el eje de nuestro trabajo. Bueno, del CAR concretamente, ¿no? de intentar recuperar, y aquí enlazo con lo que decía Luis de lo que es ser campesino, que es efectivamente, o sea, hay unos haceres, pero yo creo que también es una forma es como una forma de estar en la vida, ¿no? La del campesino, es una forma de estar y de ver pasar la vida, ¿no? Y de alguna manera unos valores, ¿no? Unas formas de relacionarse, unas maneras de compartir, unas maneras de cuidarse. Entonces, ahí es donde se puede ser campesino en la ciudad. Alguien que ha sido campesino puede seguir siendo en la ciudad o deja de serlo, ¿no? No sé, a mí ahora ese es un tema que ¿no? Vemos muchísimos inmigrantes, sobre todo del norte de África, que vienen de la montaña y de zonas rurales y, pues, por ejemplo, cuando con el rebaño en la casa de campo, pues participan mucho de las ovejas, del ordeño, además es una leche que les viene muy bien durante el Ramadán, en fin. Y ves que tienen todo ese conocimiento, ¿no? O sea, que tienen ganas de seguir en contacto con ello. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? ¿Cómo recuperar todo eso en la ciudad? O sea, quizás de alguna manera lo somos todos, ¿no? ¿Cómo despertar, cómo vivir esa ruralidad que tenemos, ¿no? Que yo creo que tiene que ver eso con cuidados y con cuidado de la vida de alguna manera, ¿no? Sí, contraponemos, ¿no? De manera esencial lo que es el ser urbano y el ser rural. Laura, perdona, creo que querías intervenir. Bueno, era con un tema que comentaste hace un ratito ya y que acaba de sacar también Amélie, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Yo creo que la clave del medio rural y por lo que nos acercamos tantas veces, ¿no? Los que somos urbanos, es por ese tiempo más calmado, ¿no? Que es lo que comentaba también en el vídeo, ¿no? Que en la ciudad estamos como contagiados permanentemente por las prisas, y no son las tuyas, son las del niño, sino es como siempre hay prisa, ¿no? Y siempre hay algo que hacer. Y sin embargo, en los pueblos, ¿no? En el cole, es que es muy diferente el ritmo en un cole que en una ciudad, en un cole de pueblo que en una ciudad. Y en realidad, ¿por qué? Si los niños son niños, los profesores son profesores, ¿no? Pues yo creo que al estar en contacto con la naturaleza, y quizás sea esa la clave, Amélie, de estas personas que llegan y se encuentran con el rebaño y de pronto vuelven a sacar todo eso, ¿no? Es la necesidad del contacto con la naturaleza y con el campo entonces, aún no teniendo todo ese saber de los campesinos,
sí que te empapas cuando llegas a un pueblo de que hay algo que te baja, ¿no? El ritmo. Y aunque el ritmo del campesino sea de siempre estar o en la huerta o en los campos o con el ganado, y siempre estar pendiente de no poder nunca desconectar porque son seres vivos, pero aunque no tengas esa obligación, pero sí que tienes, de pronto te contagias de todo eso, ¿no? Era simplemente eso, Marta. Pensaba a raíz de esta reflexión sobre lo que es el campesinado, precisamente, en cuánto tiene que ver precisamente con el territorio, ¿no? Cuánto le debe el ser, si lo entendiéramos como, bueno, como una sustancia en sí misma, ¿no? Cuánto tiene que ver con la colectividad y con la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, hasta qué punto depende el campesino para serlo de su convivencia o de su ecoconvivencia con el resto de seres, ¿no? Creo que aquí ahora también es bastante pertinente la mirada ecofeminista, que nos permite como entender todos estos ciclos que en la ciudad se han visto muy cortados y que además se ven como se ocultan de diferentes formas, ¿no? Y cómo el campesinado quizás estaba de manera mucho más conectada de manera mucho más directa, ¿no? con el territorio y con todo el ciclo natural en realidad, ¿no? Y con los cuidados que se requieren para mantener ese equilibrio que al final es lo que necesitamos para la supervivencia, ¿no? entre todas. Y enlazando con esto también, que bien estoy haciendo así los enlaces, en mi cabeza por lo menos, precisamente pensaba, por introducir el siguiente tema, en cuánto tiene que ver esto, ¿no? Estos ecocuidados, estos cuidados colectivos entre los animales humanos y los animales no humanos, etcétera, con las actuales crisis, ¿no? Por un lado, crisis de despoblación que viene desarrollándose pues, desde los años 40, desde el éxodo rural que se dio a partir de los 40, etc. Y hoy por hoy, y más que nunca en este año aciago del 2020, cuando tiene que ver también con los desequilibrios naturales que producen o provocan la zoonosis y que entonces derivan en contagios brutales como este que ha supuesto el coronavirus, ¿no? ¿Y cuál es el rol entonces del pueblo, no tanto del pueblo, sino de la recuperación o no de la vida en los pueblos para contrarrestar esas crisis? Laura, ¿cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que la necesidad de las personas y que nos hemos pasado de vueltas yéndonos todos a las ciudades, que la necesidad de las personas es la vuelta al medio natural y que es una realidad que cuando estamos en la naturaleza estamos más conectados, aún a pesar de seguir manteniendo un ritmo urbano, ¿no? en los pueblos, ¿no? Que es lo que comentabais, de coches, de prisas, de muchas personas que se van a vivir a los pueblos, pero siguen viviendo con el ritmo de las ciudades, ¿no? Pero bueno, aún así yo sí que creo que el medio natural, que la naturaleza nos conecta, que cuando estamos conectados estamos mejor con nosotros mismos, con todo lo que eso supone a nivel global como personas. Entonces yo eso sí que lo veo en el pueblo, en los niños, ¿no? En los niños, tú estás con los niños del pueblo y les ves súper conectados. Es una cosa que yo no sé explicar, pero saben lo que quieren y lo que necesitan y lo expresan. Y sin embargo en la ciudad esto es global, tampoco hay que generalizar, ¿no? Pero sin embargo en la ciudad les ves siempre como más desconectados, ¿no? Con uno mismo. Entonces, claro que estaríamos mejor si estuviéramos en contacto con la naturaleza en los pueblos pero es verdad que es dura la vida en los pueblos. Y los que nos hemos ido a los pueblos con ese planteamiento romántico, ¿no? Como que ha sido mi caso, pues es muy dura la vida en el pueblo, es muy dura. Y al final, bueno,
pues optas, ¿no? Pero claro que la conexión con la naturaleza es fundamental y que se constata en los niños con los que trabajas, sin dudarlo. A este respecto me preguntaba Luis, por ejemplo, o si nos podías contar un poquito también, cómo se produce esa convivencia en Cerezales, ¿no? En la fundación, porque algunos de los habitantes de la fundación no son humanos y eso me parece súper rico. Siempre me ha parecido uno de los elementos interesantes de la fundación, entre otros. Claro, mira, esto que comentas es interesante, ¿no? El punto de vista de los no humanos, porque muchas veces cuando hablamos de todo esto de la España vaciada, claro, es la España, o sea, no es terminológico, es por sacarlo un poco de colación, no es que esté vaciada, es que está despoblada porque cosas hay. Quiero decir, sigue habiendo un medio natural, sigue habiendo bosques, donde los hay, quiero decir, había sitios donde a lo mejor no los había y ya no los hay, pero me refiero que sigue habiendo cosas, sigue habiendo no humanos, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión muy humana, lo de pensar en que el medio rural está vacío, porque está vacío de humanos, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no lo sabe, no ha dado tiempo a ver el vídeo, la fundación está en un pueblo que tiene 30 habitantes en invierno. Es un pueblo que como muchos medios rurales, sobre todo del interior de la península ibérica, se llena en verano, multiplica por 10 su población, de pobladores que nosotros llamamos estacionales porque pasan casi todo el verano, no es que vengan no son turistas, sino que es gente que tiene casa allí, la casa de la familia, del abuelo que emigró en ese primer éxodo rural de los años 50 o de los que emigraron en el segundo, etcétera. Entonces, en Cerezales, nosotros hemos intentado hacer durante estos 10 años un trabajo de cómo entender a la institución y a los trabajadores que estamos allí como parte de ese vecindario, ¿no? Como parte de un vecindario que, bueno, que tiene sus cambios poblacionales a lo largo del año, pero que convive todo el año con todos los no humanos, tanto el staff no humano que tenemos en la fundación, que tenemos 3 bueyes, una vaca y un burro, como con el resto de no humanos, ¿no? Desde las abejas, con las que trabajamos o colaboramos en un grupo, por ejemplo, de trabajo de Hacendra Abierta, son unas comunidades de trabajo que tenemos en torno a saberes, tecnología y medio rural, y en concreto hay un grupo bastante fuerte de trabajo en torno a la apicultura. Y también dentro de lo no humano, todo el mundo vegetal, que se trabaja, que por ejemplo en ciclos como Herbarium, que es uno de los ciclos más longevos que hay en la fundación, todo ese trabajo de etnobotánica, que tiene que ver mucho con los saberes campesinos, y que tiene que ver con todo, pero a mí también me gusta esa faceta que tiene casi no tanto relacionada con la agricultura, sino con el recolectar, con los usos menos habituales de las plantas, que no son solo para usos alimentarios al uso, todas las conservas, los ungüentos, todo lo que se hace, todo ese conocimiento ligado a las plantas y a lo vegetal, lo trabajamos en Herbarium. Y es importante señalar, que tiene que ver con lo que comentaba Laura de los niños y las niñas en la escuela, y esa interdependencia que yo escuchaba, de la que hablaba en su vídeo, y que yo he comprobado en los sonidos de la escuela rural, en el proyecto que hacemos en el CRA, esa interdependencia que generan los niños más pequeños con los más mayores, que casi, cuando esto te habrá pasado, Laura, que de repente tiene 11 años y parece que tiene 19 en algunas cosas, pues dices, ostras, porque lleva ya el de 7 como si fuera ya su hijo. Pero en realidad no es ni su hermano, ¿no? Es como otro niño de otro pueblo, pero como que tienen ya esa comunidad, ¿no? Entonces, en los ciclos lo que trabajamos mucho con personas de distintas edades, con la intergeneracionalidad, y claro, es interesante este prisma, ¿no? Porque
la vida en el medio rural siempre ha tenido yo creo que siempre ha tenido ese prisma intergeneracional, ¿no? Porque al final ha sido el que haya mucha población y el tener que, en el caso de la educación, tener que crear niveles educativos porque hay muchos niños. Entonces, pues los de la edad, los de 10 años con los de 10 años, los de 9 con los de 9, eso queda abolido en un sistema en el que hay pocos niños, porque hay poca gente en general. Pero bueno, esto es importante, que también lo decía Laura, proporcionalmente hay pocos niños, además de que hay poca gente, ¿no? Pocos son niños y muchos es gente mayor. Entonces, esa intergeneracionalidad yo creo que empapa un poco el medio rural, y nosotros la llevamos a cabo en los ciclos de endoeducación. Trabajamos con gente de todas las edades, en Herbarium, en Micología, en Nubla, que es un ciclo de meteorología y saberes populares. Y también trabajamos la hibridación de saberes, como decía antes, entre, digamos, lo más académico y lo más popular. Y todo esto con los no humanos que comentabas tú, que no he evadido la pregunta para hablar de otra cosa, sino que es que me ha llevado a... Sí, bueno, creo que está todo ligado, ¿no? O sea, el cómo se trabaje con la huerta, con Quintín el burro, o con los humanos en los talleres o montando las exposiciones, todo tiene que ver. Y creo que tiene que ver además en el contexto de una institución cultural de producción de cultura contemporánea, ¿no? Tiene que ver también con entender la cultura de otra forma, no solo como una posible musealización de un patrimonio muerto, sino como una cultura viva, como una cultura huerto al final, ¿no? Al lugar donde los humanos pueden ir y pueden trabajar con otros animales, con plantas, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también nos permite hablar de innovación educativa, que al final también es una de las líneas que queríamos trabajar en esta conversación. Y es que es muy interesante la potencialidad que puede tener la escuela rural, sobre todo con respecto a la escuela urbana. Básicamente por tener una idea de números. Yo ahora mismo tengo a mi cargo a 200 adolescentes. Laura, ¿tú cómo lo ves esto en comparación? Pues ya está, no hay mucho más que decir. Efectivamente, claro, yo tengo 5 alumnos en el aula y en nuestra escuela en total tenemos 23 niños y hay 6 profesores. Pues haces la división y así dicen, ¿no? Yo no soy muy de informes PISA, pero dicen que en Castilla y León estamos tan arriba en esos informes gracias a la escuela rural, porque es como tan específica la atención que tenemos con tan poquitos niños. Entonces, que ese esfuerzo que se desarrolla a nivel de esas políticas educativas, pues se ve ahí reflejado de alguna manera. Yo lo que reconozco es que cuando yo he trabajado yo soy la misma profesora, ¿no? Con 25 niños que cuando he tenido a estas 3 solo, pero es que es obvio la relación que tenemos de confianza y de cariño y profunda y de profundidad, pues no la puedes tener con 25, aunque seas la misma persona. Entonces lo que puedes sacar de ellos es que es tan bonito. Y puedes llegar con tanta facilidad a las familias, y la relación que tenemos es como tan de igual a igual, tan cercano, es como estar en tu casa. Entonces, estar en tu casa y seguir trabajando en tu casa, y las familias siempre están dispuestas, y viene el abuelo y, ¿sabes? Es como una relación tan fácil y tan cercana que directamente para las alumnas es maravilloso. Para los profesores, pues claro, es súper rico. Si quieres aprovecharlo, es muy rico y es un lujo el poder trabajar con 3 niños, tener acceso a sus familias, por lo que comentábamos, ¿no? Que es la facilidad para manejar al grupo, para ir a ver las cabochas que hay en el pueblo o acercarnos a la antigua fábrica de tejas e investigar. Pues es que es fácil. Y claro, con 200 alumnos, no tanto. Bueno, efectivamente esa idea tenía yo.
Claro, me pregunto un poco también por recoger terminologías que se han ido vertiendo, ¿no?, a lo largo de la conversación. Esta idea del huerto, de los cuidados entre especies o de la interdependencia, del vecindario, o por traer otros conceptos también como el de hacendera que ha mencionado Luis, ¿no? Que creo que es hacia ahí, hacia donde quiere tender las nuevas visiones educativas. Por supuesto, todo esto metido entre paréntesis en el contexto COVID, en el que desaparece cualquier tipo de proyección más o menos positiva de lo educativo. Pero creo que es hacia ahí, hacia donde quiere entender, y creo que puede ser muy positivo, ¿no? Entender que la conexión con el territorio, la conexión con el patrimonio vivo, la conexión intergeneracional o la hibridación de disciplinas, ¿no?, en el espacio rural o en la escuela rural, son como muchísimo más sencillas de realizar o de llevar a cabo. Por ejemplo, el tema de la intergeneracionalidad, que para mí es un elemento muy importante, sobre todo hablando en estos términos. Claro, en el momento en el que la escuela se convierte en un edificio cerrado, del que además no se puede salir, por lo tanto se convierte además, tiene connotaciones carcelarias incluso, ¿no? Y creo que en el rural los muros de la institución son mucho más solubles, ¿no?, mucho más flexibles, o no sé exactamente si esa es la palabra que tengo que utilizar, pero esa es un poco la vivencia que tenéis. Sí, vale, Luis, dale tú. Bueno, simplemente, sí, el tema, nosotros, bueno, yo estaba haciendo este proyecto de los sonidos de la escuela rural, ¿no?, durante los últimos 3 años en el Cras Ribera del Porma, que es el colegio a donde van los niños y las niñas de Cerezales. Claro, hay una cuestión muy clara, que es que el colegio, no existe el colegio, existe como el aula, o esa es una impresión que tengo yo, ¿no? Existe como el espacio al que se va, pero no existe, o sea, no existe tanto esa concepción que has dicho tú, Marta, ¿no?, de casi carcelarias, o como en una ciudad, ¿no?, que el colegio es muy grande, entonces es ir al colegio. Tengo yo como más la impresión esa de la escuela rural como ese espacio donde casi te refugias en invierno, porque en verano, y por lo menos en primavera es mi experiencia, sales fuera a hacer las clases. Nosotros, además, que este proyecto era un proyecto que se hacía en horario de matemáticas y lengua, pero que es sobre sonido, sobre música, sobre una visión interdisciplinar, casi ya ni interdisciplinar, casi otra cosa. O sea, es como abolir ya que existen disciplinas académicas y vamos, a partir de la escucha y la experimentación sonora, a descubrir y hablar del mundo y qué lugar ocupamos nosotros en él. Entonces, y ese mundo se materializa en lo que tenemos al lado. Entonces, claro, nosotros era esa visión como de que la escuela trasciende los muros de la propia escuela, o mejor dicho, sí, de que la escuela trasciende los muros del colegio, ¿no?, por utilizar 2 palabras para diferenciar como el contexto educativo del edificio, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tuvimos un debate, una asamblea sobre el colegio, porque uno de los colegios tiene un aula muy, muy estrecha, muy poco funcional, ahora con esto del COVID peor todavía, y claro, era un colegio, una escuela, perdón, donde había un aula de infantil, una de primaria, una sala de profesores, que nunca se utilizaba a la vez que el aula, o sea, siempre, porque cuando había reuniones de profesores es porque no estaban dando clase, porque no hay tantos profesores, y un despacho, ¿no? Entonces, era como había espacios infrautilizados la mayoría del tiempo, ¿no?, que no se utilizan nunca, y entonces tuvimos un debate, ¿no?, de qué era esto, y al final surgió, bueno, pues planteábamos que si hacíamos otro colegio, ¿no?, físicamente, si lo que pasaba es que las paredes no estaban bien puestas, o sea, donde debían estar. Y entonces, al final, la discusión, que empezó siendo como algo casi como arquitectónico, del colegio no funciona, o sea, el colegio físicamente, el aula no nos vale, acabó desvelando toda una red
toda una red vecinal de que sabían de quién era el terreno de al lado, y entonces un niño, no, pero decía, no, pero es que este no va a querer vender el terreno. Y digo, bueno, igual no tiene que venderlo, ¿no? Igual. Y entonces también fue muy interesante ver el conocimiento que tenían. Por ejemplo, hablábamos de, pero lo tenemos que hacer nosotros, o de quién es la responsabilidad. Me acuerdo que decía una niña, del presidente del gobierno. Y digo, bueno, y entonces al final entre ellos, en el debate, sabían que el colegio no era ni del presidente ni de la Junta, sino que el colegio físicamente era del ayuntamiento, que de la Junta dependían los maestros, que tal, que cual. Y entonces se desveló como todo un proceso que fue solo en clase con los niños y las niñas, pero que podría haber sido abierto a todo el vecindario, en el que se replanteaban si el colegio era el aula, si podían utilizar el terreno de al lado, si había que construir otro colegio, que estaban dispuestos a hacerlo ellos. O sea, no es que quisieran dinero, que lo que querían era hacerlo, querían físicamente un aula más grande. Y entonces se desveló también toda esa red vecinal. Qué maravilla. Desde luego está lejos de la concepción del colegio que tienen muchos de mis alumnos, me parece. Isabel, no sé si te toca intervenir a ti. Era por presionar un poquito. Si quieres, Marta, recoges con una última pregunta o con un último comentario general y luego ya damos paso al micro abierto, que parece que hay ganas. Vale. Bueno, no sé muy bien con qué recoger, la verdad. Es que hemos abierto un montón de líneas de fuga en torno al mismo tema, ¿no? Sí que quizás me gustaría cerrar compartiéndoos una reflexión que últimamente estoy desarrollando, y es esta idea de que precisamente antes se desarrollaban o se impartían muchos contenidos sobre el rural, sobre todo a partir del desarrollismo franquista, etcétera, ¿no? Se impartían muchos conocimientos sobre el rural y sobre el trabajo del campo o en el campo en la escuela. Por supuesto, eran contenidos emitidos desde la urbe, ¿no? Y quizás ahora lo que nos toca es darle la vuelta a eso, construir los contenidos desde el rural, pero no dejar que desaparezcan de la escuela, porque el problema es que no están en nuestros currículos ni en nuestros libros de texto. Entonces, quizás es ahí donde podemos reconstruir estereotipos o volver a activar afinidades y modos de hacer, ¿no? Pues, Isa, dale. Venga. Yo, si queréis, voy a empezar a volcar lo que ha venido sucediendo en el chat paralelo y luego, si queréis, retomamos esto de... Es como un poco el cultivo, ¿no? Lo que dices, Marta, el cultivo de los saberes, y tiene que ver con las semillas, ¿no? Cultivar un saber en un lugar y llevarlo a otro lugar donde pueda florecer. Maru, que está dentro del Zoom, y ahora cuando le demos voz entiendo que lo va a volver a comentar, decía Amélie que en Campo Adentro habíais publicado algo sobre el medievo en el que abordabais precisamente esto del tiempo, ¿no? del tiempo cronológico y los puntos suspensivos que se generan entre las labores del campo, que permiten una vida, digamos, más esponjosa, ¿no? Que esta que llevamos en la vida industrializada. Y a propósito de esto del tiempo también se ha empezado a menear el chat de YouTube. Con eso que decía Amélie también de ser campesino, que quizás corresponda al tiempo de los cuidados, que parece que es en el que nos está tocando entrar a la fuerza. Y cómo ser campesino, esa pregunta que lanzaba Amélie, de cómo ser campesino en la ciudad, si es que es posible o si tiene sentido. Decía Juanvi en el chat de YouTube que vivir del campo es complicado y que quizás se podría pensar y mirar como campesino independientemente del lugar en donde vivas. A propósito de esto, decía Raquel también que ojo con aferrarnos a las esencias, y hablaba de tomar valores del rural sin vivir las penalidades de lo que fue el rural. Y Sara Fernández también nos decía, que ha entrado ahora y también tendrá ocasión de decirlo ella de su viva voz, dice que claro, que la vida rural
hoy va un poquito más allá del campesinado, ¿no? Y que no hay futuro si no abrimos el prisma a otras actividades, además de las relativas al campo. Y habla también acerca de esto que estabais comentando de las niñas y los niños y de cómo ven ellos, que quizás hay que tomar distancia para valorar lo propio, tanto en la ciudad como en el campo. ¿Os parece que le demos vídeo y voz a la gente que está en el Zoom? Para los que estáis siguiendo la sesión en YouTube, a lo mejor hay algunos que no estáis pudiendo participar en el chat porque tenéis que entrar con vuestro mail, os tenéis que registrar para poder participar en el chat. Os animamos a que sigáis hablando en el chat, que yo en la medida de lo posible vuelco aquí lo que sea. Hola Inés, hola Elia, ¿qué tal? Hola. Maru. Hola. No te vemos, Maru. Sí, perdona, no tengo cámara, lo siento. Te oímos muy bien. Vale. Vale, pues si queréis vais pidiendo un poco la palabra, podéis levantar así la mano como en la escuela. Elia. Yo pido la palabra sobre todo porque a las 7 tengo un Zoom y estoy un poquillo apurada. Y bueno, y es que no sé por dónde empezar porque podría hablar de cualquiera de los temas que se han planteado aquí. Yo soy una niña de pueblo, yo me crié en un pueblo de 30 habitantes, tiene ahora, en su día tenía 80, soy una niña de escuela rural también y bueno, he ido viviendo un poco todo esto que habéis contado. O sea, yo me fui a la ciudad, ahora, bueno, siempre he estado muy en contacto con mi pueblo y mis padres siguen viviendo allí. Mi padre es agricultor y fue ganadero en su día, también tuvo ovejas, precisamente. Sé esto que habéis hablado de la idealización de la vida del campo, de la vida de los pastores. Bueno, sé lo que es eso, ¿no? La dureza de vivir en el campo. Podría hablaros también de que hay muchos conocimientos, esos saberes del campo que yo no tengo. Otros me han venido un poco por ósmosis, como decía Laura, ¿no? Porque cuando estás dentro del ambiente te empapan. Y quizá ahora es cuando más interés estoy poniendo en aprender este tipo de cosas, pero no sé, el tiempo de gestación de una oveja, no te lo sé decir. O si se siembra antes el centeno o la cebada, no lo sé. No lo sé porque yo creo que en su día nuestros padres lo que querían era que estudiáramos, que tuviéramos un buen futuro y entendían que ese futuro estaba lejos del campo. Y bueno, y nosotros también, yo recuerdo de pequeña, no sé, nunca lo había pensado, pero creo que no me visualizaba en el campo con el ganado o con la agricultura, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que esos saberes se han ido perdiendo en parte por eso, porque nos han vendido un discurso de la gente que venía de fuera también, que lo moderno, lo culturalmente valioso era lo que estaba en la ciudad y lo hemos asumido también desde el campo. También hasta cierto punto comprensible porque mis padres apenas fueron al colegio, ¿no? A la escuela. En su día hicieron hasta los 12 o los 14 años y son gente que no valoraba tampoco el saber que tenía o que no lo valoran en su justa medida. Entonces, bueno, pues algo que les venía de fuera o les venía un poco a través de la tele o de la cultura popular generada en la ciudad, terminaba siendo autoinfligido, ¿no? Como decía Luis. Y bueno, es que hay un montón de temas más que me gustaría tocar, pero entiendo que también hay otra gente que quiere hablar. Lo único decir que sí que es verdad que también esos saberes se están perdiendo, se han perdido porque las cosas avanzan, ¿no? Hay oficios que ya no se practican, entonces todo ese vocabulario, por ejemplo, que hablábamos también o que decíais el otro día, ¿no? Con motivo de la publicación de Almáciga, de María Sánchez o todo ese tipo de vocabulario, pues hay palabras que se están perdiendo simplemente por un desuso, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Y a lo mejor, como decía Samuel también el otro día, tenemos que empezar a hablar de tractores y dejar de hablar de trillos muchas veces para que nos identifiquemos con lo que actualmente es el campo.
y no sé, bueno, ya te digo que tengo aquí un montón de apuntes, tengo como 3 hojas con apuntes, pero voy a dejar paso a gente que quiere hablar, que está aquí en el chat con ganas, y que muchas gracias porque me habéis hecho reflexionar sobre algunos aspectos y creo que esto daría para otro Lina, a ver si el año que viene... A ver si puede ser cuerpo a cuerpo. Elia es narradora y es actriz también y tiene un espectáculo que se llama Orgullo Rural, que precisamente habla un poco de eso, ¿no? de su infancia y su adolescencia rural. Sí, y también un poco reconciliando campo y ciudad, que muchas veces, como estamos en una sociedad muy polarizada en todos los sentidos, yo oigo mucho hablar de, o sea, tanto desde un lado como desde el otro, como si fuesen cosas incompatibles, distintas e irreconciliables. Y a mí me fastidia porque yo tengo una parte muy acentuada de campo, una parte también de ciudad. Al final he vivido en los 2 sitios y cada uno me gusta por unas cosas. Muchas gracias, Elia. Gracias. Inés, ¿habías pedido la palabra? Sí, que no he podido escribir en el chat, no sé por qué. A ver si soy capaz de ser breve para... ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se te oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí, Inés. Sí. Vale. Digo que me pasa lo que a Elia, que tengo también un montón de apuntes y vamos a necesitar en algún momento no solamente vernos, que esto es un horror, sino poder tocar y poder contar las cosas con el cuerpo entero, no solo así, que es un rollo. Sí que quería decirle a los 3 ponentes que me han creado muchas más dudas que certezas. Tengo la cabeza ahora mismo como una olla a presión, como una olla a presión sin el pitorro. Entonces, habrá que ir asentando desde cada sitio eso. Así que, bueno, muchísimas gracias porque el tener la cabeza activa es súper importante. Y quería volver al principio del título de la sesión, que era ratones de campo o ratón de campo y ratón de ciudad. Y quería hacer una reflexión con las manos, a ver si se me ve, porque es para hacer una propuesta. No te vemos, Inés. ¿No me veis? No, tenemos la imagen congelada. Ah, ¿por qué? Yo qué sé, será Joder. Uy. Perdón. Te propongo una cosa, como a Inés la vamos a ver la semana que viene, porque Inés nos va a enseñar su escuela rural, ¿nos guardas lo de las manos para la semana que viene? Como tengamos esta caca de conexión, no sé qué voy a hacer, porfa. Bueno, vamos a confiar en que sea mejor. Es que te escuchamos muy bien, vale, pero te vemos como una foto fija. Así que nos guardas el ratón de campo y el ratón de ciudad para la semana que viene, por favor. Sí, vale, me lo recordáis. Y solo quiero decirle a Laura, que ha dicho al final que la vida en el pueblo es dura. La vida es dura en el pueblo, en la minería, siendo pescador, siendo migrante, y aquí estamos un grupo de gente para hacer de esa dureza, pues al menos otro tipo de cosa más blandita, más suave y por lo menos más caliente. Pero dura en todos los sitios. Gracias, Inés. Yo me alegro mucho que te vayas con la olla a presión ahí a todo gas. Maru. Hola, Maru, ¿nos oyes? Maru había pedido la palabra. Insistentemente. Venga, Maru, ahora. Okay. ¿Sí? Perdonad. Ahora... tenía muchísimas ganas de escuchar a Laura y a Meli. A Luis no lo conocía y a Inland sí, porque estoy en un grupo de autoconsumo que tiene una persona que conoce a Inland. Y yo personalmente mi sueño es ser maestra de pueblo, irme a un pueblito de Guadalajara, y quizá peco de ese idealismo del que habláis, pero es que mucha gente de mi grupo de autoconsumo, contagiado por nuestro agricultor y la familia de neorurales que tenemos, han dado el paso. Entonces, cuando Laura ha contado tristemente sobre sus estudiantes, que parece que no hablan con orgullo de su pueblo y que no se visualizan ahí, yo como me veo rodeada de tanta gente que sí, que es duro, trabajan y no paran y casi no descansan, pero viven mejor, más dignamente y más, digamos, más coherentemente con nuestros principios de justicia ecosocial que en una ciudad, porque nos han vendido la moto de
se vive bien en la ciudad y actualmente con el trabajo tan precario que hay, ganar 900 euros y pagar los alquileres que hay, pues ya me dirás, y luego respirar aire contaminado cuando... Luego también es que lo mamamos, en la familia siempre se habla del desarrollo económico, el currículum escolar habla de desarrollo económico, de economía, de extractivismo y no se habla del patrimonio natural, no se da importancia a lo rural, ni a esa cultura, ni a ese conocimiento que nos hace soberanos y que no interesan las empresas, porque si tú tienes una población que sabe lo que tiene, que sabe lo que valen sus árboles, sus plantas, ya te digo yo que sería mucho más fácil gobernarnos. Entonces quizá todo esto se debe a unos intereses que hay por ahí arriba que nos quieren así, ignorantes en la ciudad y consumiendo sin pensar y pararnos. Y disculpad, y me ha encantado escucharos. Gracias, Maru. ¿Sara? Sí, perdón, Isa, creo que Amelie quería responder algo. No sé si Perdón, voy súper rápido. Amelie. ¿Amelie? No, Sara, habla tú, perdona, que no me había dado cuenta que no habías hablado todavía. No, es que creo, como has dicho, Mauro, has hablado del grupo de consumo. A mí o sea, creo que de alguna manera, ¿no? A través de estos grupos de consumo y a través de todo un movimiento que yo creo que hay en las ciudades y que es importantísimo, ¿no? De formas de consumo que tienen que ver eso como con lo cercano, como con lo ecológico, como con proyectos, ¿no? Agrícolas, de alguna manera cuidadores, ¿no? Y creo que hay, o sea, que en la ciudad tenemos esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de decidiendo lo que consumimos está en nuestra mano, ¿no? Que haya un medio rural vivo, ¿no? O sea, que esa alianza es fundamental. Y yo veo muchos niños, ¿no? Que vienen aquí a este grupo de consumo, y ya veo que son nuevas generaciones que vienen con sus padres y que ya están, ¿no? Por una forma de alimentarse, bueno, pues muy basada en estos valores, ¿no? Así que sí, creo que desde la ciudad se puede, este concepto como de la revolución urbana agrícola, ¿no? Que desde la ciudad se puede conseguir una revolución en el medio rural, ¿no? Por un medio rural vivo y que cuide, ¿no? Y ya, perdón. Inés, Sara. Hola, bueno, pues yo os cuento muy brevemente mi experiencia. Yo soy de ciudad, pero aterricé en el medio rural en el 2003. Aterrizamos varias personas juntas, entre ellas Tony. Somos parte de un proyecto de desarrollo rural que aterrizamos en la zona precisamente donde vive Inés. Y yo con otras 2 personas estaba encargada de hacer un proyecto de recuperación del conocimiento tradicional y de las semillas de variedades tradicionales. Nos costó muchísimo encontrar a gente que nos transmitiera ese conocimiento y sobre todo no había gente joven, nunca, o sea, eran todo personas mayores. También nos pasó una cosa que estoy hablando del 2003. Había mucha gente que se sorprendía de por qué estábamos nosotros allí, ¿no? Si éramos licenciados ingenieros, ¿qué hacíamos allí? Si la gente con estudios se marchaba. Entonces, ese choque o sea, hubo como una especie de choque no sé, porque no les cuadraba, ¿no? Que estuviéramos allí realmente cuando la gente, entre comillas, que valía, o sea, esa es la definición, se marchaba. Luego también quiero hacer, bueno, yo ahora vivo en un pueblecito de 8 habitantes y sí que quiero hacer un comentario sobre los maestros, ¿no? Mis hijos van a un pueblo más grande, donde son 200 niños en el cole, y muchos maestros no viven en los pueblos, viven en las capitales de provincia y van y vienen todos los días, se hacen 90 kilómetros o más, porque algunos vienen hasta de Valladolid, todos los días,
en vez de quedarse en el pueblo. Entonces, los referentes culturales que tienen los niños, aparte de todo lo que ven en televisión, en Netflix, etcétera, porque hay muy poco rural, aparte sus referentes culturales que son sus maestros, tampoco apuestan por el medio rural. No es el caso de Laura o de Inés, que sí, pero muchos otros no. Entonces, que también son los referentes que tienen ellos, ¿no? Y por eso lo que dices, Laura, de que a veces se quieren marchar, yo creo que también, bueno, yo creo que no es malo que se marchen para poder volver. De hecho, creo que es muy bueno para ellos. O sea, y no hay que tener miedo de que se marchen para que vuelvan. Pero también es verdad que están bombardeados desde fuera por referentes culturales, literatura, lo hablábamos el otro día, literatura que no les está definiendo, porque se está hablando de una literatura rural desde una escritura urbana, que idealiza desde la gente que tenía un pueblo y iba de vacaciones, pero que realmente no ha vivido lo rural, ¿no? O eso, el ideal que tenías tú de una infancia, pero que se asocia muchas veces lo rural a la infancia y no es real. O sea, hay que tener cuidado con eso también. Gracias, Sara. Sí, Luis. Luis. Sí, que es muy interesante esto que comenta Sara sobre los imaginarios, porque además es como una discusión que tuvimos nosotros recientemente, ¿no? El tema de los imaginarios no, de los referentes. Porque, claro, toda esta cuestión, y es que además yo antes lo iba a decir, pero como me enredo como las persianas, me lo salté, que Laura había contado esto, que también comentaba Sara, ¿cómo nos quedamos en el pueblo? ¿Por qué nos quedamos? Que había apuntado que los niños se quieren ir y yo había apuntado referentes creados, ¿no? Ideales creados. Es porque hay todos referentes de que lo bueno es irse. O sea, puede ser bueno irse, pero es como lo único bueno, ¿no? Porque hay como toda una serie de, pues eso, lo que dice Sara, la televisión, toda una serie de referentes culturales. Por eso es muy importante lo que hablaba al principio Amélie de la producción cultural contemporánea en el medio rural, que no crea no crea ideales y referentes externos sobre lo que es lo rural, y ya no solo eso, sino que no crea referentes ideales casi inalcanzables, porque también muchos de los referentes que tienen los niños y las niñas, incluso en lo urbano, son inalcanzables, y luego hay todos esos niveles de frustración de cuando ya no los niños, los jóvenes acaban de estudiar, que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque los referentes que tenían era si eres ingeniero o ser premio Nobel, o sea, quiero decir, como unos referentes ultra mega de unas esferas de poder cultural como muy altas en el sentido más, entre comillas, peyorativo, ¿no? Como muy inalcanzables, no inalcanzables porque la gente no valga, sino porque son alcanzables para una persona, para dos. Cosas que al final generan esos niveles de frustración en los jóvenes cuando acaban de estudiar, que en este caso es extrapolable a todos esos referentes creados en la educación, ¿no? Y esto que dice Sara de los maestros y las maestras, también habría que reflexionar, ¿no? Como, sobre cómo es el sistema para ser maestro o maestra. Quiero decir que muchas veces, ¿no, Sara, son interinos, que no saben si van a estar un año. Seguro que también los hay que... Es la vivienda rural, que ese es otro tema. Claro, que hay 10, que igual hay uno que lleva 10 años, pero muchos son interinos que van rulando, que no saben si van a estar el año el siguiente. En lo de la vivienda rural es clave, porque no la hay. O sea, nuestra experiencia en Cerezales y la zona, las veces que algunos de los compañeros hemos buscado vivienda por allí, la gente hay dos cosas, la gente o las vende para casi derruir o rehabilitar, o las vende a precios desorbitados porque ya hizo eso, ya las rehabilitó en su momento, ya no las quiere como segunda residencia, las vende. Y que la gentrificación se inventa en los pueblos, no en las ciudades. Sí, entonces como que hay como también esa problemática, ¿no? De que vas a buscar casa, no se puede alquilar, bueno, comprar, no sé, son palabras mayores, también es lo que decimos, que es como es lo que tú dices, que hay unos precios de la vivienda inflados y algunas viviendas eso, que son directamente para tirarlas, porque la gente también yo también hasta cierto punto lo entiendo, porque muchas veces es gente que está ligada a eso porque era de sus abuelos y no lo quieren,
Pero bueno, ahí hay como, no sé, tampoco no he analizado tanto, era por dar un apunte respecto a esto de la vivienda y los maestros y demás. Y luego quería cerrar mi intervención breve. Hacemos así, tocamos temas cruciales que nos podrían llevar muchísimos. Traigo un comentario que se cuece por aquí a propósito de los caminos de ida y vuelta, ¿no? Luis hablaba al principio de cómo los estereotipos se forjan en el camino de ida y de vuelta del pueblo a la ciudad, pero también los referentes, ¿no? Que es un poco lo que decía ahora Sara. Eso dice Patricia de Cos. Y dice Juan B. Sánchez que está muy de acuerdo contigo, Sara, en eso de decir que lo mejor es el pueblo, pero te lo digo desde la ciudad. Laura, ¿querías hablar? No sé si iba a terminar Luis con algo y había pedido la palabra Laura. No, es muy breve y es una reflexión. Tenía que ver con lo que comentó Maru hace un rato y que apuntaba también Amélie, que también hay una cuestión de economía circular o de reaprovechamiento de los recursos continua que se da en lo rural y que, claro, me pareció interesante esto de, igual hay que hablar de tractor y no de trillo, pero habría que pensar de dónde viene el tractor y cuánta huella de carbono ha generado el tractor y va a generar el tractor en su vida útil y de dónde venía el trillo y cuánta huella de carbono generó el trillo, ¿no? Porque el trillo se hacía con las cosas que había aquí. O sea, no es por idealizarlo, es simplemente que digo que también, apuntando a lo que decía Maru, claro que era más difícil la vida, pero es que la vida sostenible es más difícil, es mucho más fácil tener a una parte de la población mundial explotada en la otra punta del mundo, generando cosas a buen precio y trabajando y sacando recursos de una mina de coltán. Y quiero decir que claro que es difícil porque hay que asumir cosas que ahora, cuando vivimos el modelo de vida, sobre todo occidental, no estamos asumiendo nosotros, ¿no? Estamos en un proceso industrializado donde muchos elementos, muchos materiales, muchas maquinaria de ese proceso no se está produciendo aquí, tiene muchísima huella de carbono y demás. Entonces hay algo en lo rural, en esa vida campesina, que tenía que ver con ese reaprovechamiento de hago mi casa de piedra o de adobe, la puedo reparar, utilizo los restos de poda para calentarme, para el abono, el abono de los animales. Bueno, como que es duro, pero porque no es autosuficiente. Laura. Sí, dos apuntes solo. Es verdad que mis alumnas, cuando he comentado, ¿no? Esto de que no, cuando yo les pregunto cosas no saben del campo, ¿no? Pero ellas, sin embargo, sí que mantienen una actitud de orgullo de su origen, ¿eh? O sea, no es una cuestión de no quiero saber nada de eso, no, ellas están orgullosas, pero a mí siempre me ha sorprendido ese no conocer ese conocimiento que se supone que se transmite sin querer, ¿no? Ese era el primer apunte. Y el segundo apunte, en esto de que se vayan de los pueblos, ¿no? Que mi alumna siempre dice, Ángela, siempre dice, yo me tengo que ir a estudiar fuera porque no puedo estar con el coche todo el día, ¿no? Entonces ella tiene asumido que el gasto y la contaminación del coche, que un día me hizo ahí una disertación que yo me moría de la risa porque estaba en cuarto y me estaba explicando ya que no podía estar yendo y viniendo a la ciudad porque el gasto de gasolina iba a ser un disparate, ¿no? Y lo último que nosotras fantaseamos, porque nos gusta, cuál va a ser nuestro futuro en ese pueblo, ¿no? Y entonces una de ellas quiere montar una tienda de alimentación, pero las otras dos quieren ser fotógrafas de fauna, entonces quieren tener su estudio en el pueblo. Entonces, claro, ellas sí me dicen, no, nos tendremos que ir a estudiar fuera, pero, y yo les digo, ¿y cuándo sois mayores y qué queréis hacer, no? Entonces, que sí que jugamos con esa fantasía del, bueno, sí, nos vamos a ir, pero si volvemos, ¿qué querríamos hacer? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué local alquilaríamos para poner nuestro lugar de fotografía, no? Entonces, bueno, que sí que es efectivamente de ida y vuelta. Vale. Son las 7, vamos más o menos en hora. Creo que la conversación daría para muchísimo más, aparte, y eso sin abrir la olla express de Inés. Daría para mucho. Yo creo que vamos a parar aquí.
Yo personalmente me quedo con el habitar esos caminos de ida y vuelta que han salido todo el rato, también con muchas preguntas. Espero que vosotras os las llevéis también. No os he dicho antes, es que me estaba empezando a dar la luz en la cara, no os he dicho antes que estoy en el PRAE. Hoy estoy en el PRAE y esto que veis aquí detrás es parte de la exposición que seguro que os gustaría ver y tocar. Estamos haciendo lo posible para que podáis hacer algo parecido. No sé si ver o tocar, pero os la vamos a poner muy cerca. Eso será una vez que acaben las jornadas. Mira, nos la está enseñando Fernando un poco más. Porque acaban las jornadas el miércoles que viene, pero no el festival. O sea, el festival sigue y en ese intento de que podáis ver y tocar los libros de la exposición, nos vamos a seguir encontrando. Bueno, pues cerrar un poco dándote las gracias, Luis, por la riqueza de la experiencia que nos has contado y también por tu visión particular. Laura, por traernos aquí tu escuela, por traernos aquí a tus alumnas. Amelie, suenan los cencerros del rebaño ese misterioso que tenéis, que yo lo digo y nadie se lo cree, pero está. Muchísimas gracias, Marta, por animar y conducir y moderar también. Gracias a las personas que habéis entrado en el Zoom. Sara, por tu experiencia del camino de ida, ¿no? de la ciudad al pueblo. Muchas gracias también a la gente que estáis en YouTube siguiendo la conversación. Me da mucha pena que no la podamos alargar porque está siendo muy interesante. Y os emplazo a la última semana de las jornadas. A partir de mañana tenéis los contenidos disponibles. Vamos a hablar precisamente de los saberes del rural que hemos mentado aquí tantas veces, ¿no? Nos vamos a orientar a los saberes que tienen que ver con la infancia y que tienen que ver con la tradición oral y más que con esta otra clase de saberes que hemos traído hoy aquí a colación, que tienen que ver con la producción y digamos con una vida más adulta, aunque en el campo precisamente es más permeable, es el mundo de los adultos y el mundo de las niñas y los niños, ¿no? Tenéis los materiales disponibles a partir de mañana en la plataforma, espero, y si no, pues pasado mañana, pero casi seguro mañana. Y nos volvemos a encontrar el miércoles a esta hora para volver a conversar. A lo largo de la semana, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, estamos al otro lado del correo electrónico. Y bueno, pues que muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Marta. Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría darle las gracias a las ponentes y a quienes nos asisten. Por favor, me están acosando. No sé si podríamos cerrar con la palabra almáciga de las ponentes, porque no la he preguntado al final. Sí. No sé si tenéis esa palabra que os traslada un poquito al rural. Yo no es muy desconocida, está ahí. Me gusta aldaba, la aldaba. ¿Qué es? ¿Aldaba? No vamos a decir el significado, Amelie, vamos a jugar. Ah, vale, perdón. ¿A ti qué te parece que puede ser aldaba? La aldaba. Vamos a jugar con las palabras. Son palabras de esas que nos gusta tener en la boca, que de momento no vamos a desvelar el significado, vamos a jugar con ellos un poco después. ¿Tú tienes una, Amelie? Zurrón. Gracias. Luis. Yo voy a decir hacendera o también, según el lugar, facendera. Bueno, la de Marta nos ha dicho mondongo, hay muchísimas más. Seguro que ahora el chat de YouTube está ardiendo en palabras, que es lo que queremos, arder en palabras, ¿no? Dice un narrador gallego que la metáfora funciona a veces como un medio de transporte, y en este caso las palabras almáciga que estamos sacando aquí a colación también son un medio de transporte, ojalá para transitar este camino que hemos hecho hoy sendero. Habrá una palabra, ¿no? que diga, seguro, Luis, Amelie, seguro que hay una palabra, o Sara, a lo mejor sabéis, que sirva para eso, ¿no? Cuando se abre camino en un sitio, porque pasas muchas veces. ¿Habrá una palabra? Con camino no, pero hay una que se puede parecer, que es lindar. Lindar es hacer las lindes. Bueno, no sería hacer un camino, sería hacer como lo que separa un lugar de otro, pero no tiene muy... Pero bueno, me ha recordado. Algo parecido. Bueno, pues hasta aquí entonces. Muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Hasta pronto.